Dímelo familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Hoy es un episodio súper interesante, así que síganos en todas nuestras plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify, Voces del Cambio Podcast. Hoy me acompaña Adriana Isabel. Hola, estoy súper emocionada, todos estamos súper emocionados por el podcast de hoy. Como había dicho Víctor antes, cada podcast es mejor que cada día, cada podcast que se grabe hoy es el mejor. Así mismo es. Ralian Oxíos, ¿cómo te sientes tú hoy? Saludos familia, todo bien, gracias al Señor. Así que estamos activos, hoy es un gran episodio, así que dale like, comenta, dale share y seguimos. ¿Estás feliz? ¿Te ves feliz hoy? Estoy feliz, siempre estoy feliz, Sí, pero sí, hoy sí. estoy muy feliz. Súper. Valeria Ramis. Buenas. Ya van a saber quién está aquí. Estoy sumamente emocionada por este nuevo episodio que le traemos en el día de hoy. Estoy bien acompañada, así que... Nada más y nada menos, el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández. ¡Eso! Placer estar con todos ustedes hoy y con todos los que nos están viendo. Pablo, ¿cómo usted se siente hoy? Bueno, pues la alegría de todos ustedes es contagiosa, así que me siento contento, pero a la misma vez bien ocupado. Bien ocupado. Es un trabajo bien exigente en unos tiempos bien difíciles. Claro. Usted había dicho que no estaba acostumbrado a estar con tanta gente joven. Con gente más joven que yo. ¿Y por Sí, qué será eso? Porque la edad promedio en el Congreso yo creo que es como 55 años o 57. Una cosa así. Yo soy el quinto miembro más joven, si no me equivoco. El segundo más joven entre los demócratas. El tercero más joven entre los demócratas. Y pues está rodeado de gente mucho mayor que tú la mayor parte del tiempo. Claro. Pero y te pregunto yo, ¿tú no crees que eso es como una norma en la política, que la gente mayor sea la que se involucre más, que los jóvenes no estén tan involucrados en ella? Sí, yo creo que a nivel del Congreso, por lo general, la edad promedio se ha mantenido o se ha puesto mayor. Se habla de que Estados Unidos ahora mismo está en una gerontocracia, porque mucha gente bastante mayor está ocupando posiciones de poder. Lo vimos en el caso de Biden, Trump tiene la misma edad que Bill Clinton y George W. Bush. Bill Clinton fue presidente hace 30 años. Así que en Estados Unidos es la norma. En Puerto Rico, yo creo que hemos visto mucho político que comienza en este tipo de posición como a sus 37, 38. Yo tengo 34. Ok. Oye, Pablo, yo quiero empezar hablando y atacando algo que se menciona por ahí, que dice mucha gente, y es que dicen que Pablo José no ha hecho nada en el Congreso desde que llegó. ¿Qué cosa usted ha hecho? Pues yo te voy a hablar del resumen de los primeros 100 días, que fue hace poco. Yo soy el comisionado residente que más proyectos de ley de su autoría principal ha presentado. Soy el comisionado residente que más discursos en el hemiciclo ha dado. Debo ser el comisionado residente que más intervenciones en vistas públicas ha tenido en sus primeros 100 días de los últimos 20 años. Así que yo estoy muy satisfecho del trabajo que estoy haciendo. Vamos a seguir haciendo mucho más. Y lo más importante es que esa es la función de un congresista. Presentar legislación y ejercer la facultad de supervisión, lo que llaman en inglés oversight, y nosotros estamos haciendo ambas. Ok, súper. Y te pregunto, ¿qué cosas tú me puedes decir, qué legislaciones usted ha presentado ya en el Congreso? Yo te diría que la más importante es una que yo coauspicié junto con una congresista republicana para darle un nuevo incentivo contributivo a Puerto Rico que nos ayudaría a aprovechar toda esta conversación que hay sobre el reshoring e incentivar el regreso o el establecimiento de plantas de manufactura en Puerto Rico. Ok. Mira, muchas gracias nuevamente por acceder a esta entrevista aquí en Voces del Cambio. Yo le quería preguntar porque recientemente hubo una controversia con el representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte Hernández, que estaba hablando sobre las conversaciones que usted tuvo con el secretario del Interior de Estados Unidos acerca del estatus de Puerto Rico. Donde él incluso mencionó que usted promovía el coloniaje en Puerto Rico. Yo le quería preguntar cómo usted responde a la siguiente expresión y qué cosas se discutieron en aquella conversación. Pues en el comunicado de prensa que el representante Aponte emitió, se refiere a la conversación como una reunión. Dice que yo tuve una reunión con el secretario del Interior. Yo no tuve ninguna reunión con el secretario del Interior. Yo creo que eso es lo que pasa. Él está alucinando como ChatGPT. Se está sacando cosas que no son ciertas. Yo
interpelé al secretario del Interior en una vista pública, al igual que muchos otros congresistas que se nos dan 5 minutos para hacerle preguntas y para escuchar sus respuestas. El secretario del Interior tiene jurisdicción sobre los países libre asociados, que son unas repúblicas en el Pacífico que tienen un tratado de libre asociación con Estados Unidos, no es lo mismo que el ELA, y sobre 4 territorios de los Estados Unidos. Puerto Rico no es uno de ellos. ¿Por qué? Porque Puerto Rico fue removido de la jurisdicción del Departamento del Interior porque tenía más autonomía y gobierno propio que los demás territorios. Y yo pues le pregunté sobre esos 4 territorios y sobre esos países libre asociados. Yo no traje el tema de Puerto Rico. Yo no hablé del estatus de Puerto Rico. Que se puede hacer algunas inferencias sobre el futuro o las alternativas de estatus para Puerto Rico a base de las preguntas que yo le hice y las respuestas que él me dio, por supuesto. Pero todo lo que él dice en ese comunicado de prensa está mal. Parte de hechos que no son correctos. Y podría decir que usted, como por así decirlo, se ha tratado sí ese tema específicamente del Estado Libre Asociado dentro del Congreso o temas de estatus de Puerto Rico en general. De manera tangencial. Mi promesa de campaña fue que en vez de darle tanta importancia al tema del estatus, yo quería enfocarme en fondos federales, en reconstrucción de la red eléctrica y en incentivos para el desarrollo económico. Que si el tema del estatus surgía, pues naturalmente yo iba a expresar mi punto de vista, pero que yo no iba a estar como los comisionados residentes anteriores que a veces dan la impresión de que a lo único que se quieren dedicar es adelantar la estadidad, a pesar de que la estadidad ahora mismo políticamente no es viable ni lo ha sido en los pasados años. Y dicho eso, naturalmente a veces surge el tema en conversaciones informales mayormente, y en esos casos pues yo sí expongo mi punto de vista, pero lo expongo de una manera respetuosa hacia todas las opciones. También como el PNP ha ido a llevar su mensaje, pues yo me he visto obligado a veces a compartir memos con mis compañeros, y los he hecho públicos si mal no recuerdo, y dar discursos respondiendo a lo que el PNP va allí a decir en Washington. Muy bien, comisionado, número 1, gracias, ¿verdad?, por estar acá con nosotros. Yo tengo una percepción, yo quiero realmente que usted me la aclare. Nosotros tuvimos un gobernador que fue Ricardo Rosselló. En mi humilde opinión, no le fue muy bien y obviamente pues lo sabemos. No creo que es una opinión, creo que es un hecho irrefutable. ¿Verdad? Y aunque respetamos al doctor Rosselló, ¿verdad? Los hechos son los hechos. Y al fin y al cabo, ¿verdad?, no pudo terminar su mandato. Yo creo que dentro de todo es algo vergonzoso. Yo soy de los que considera que a él lo escogieron no por sus méritos, sino porque era Rosselló. Y de igual forma, yo tengo ese pensamiento de usted. Y yo quiero que usted me lo aclare. Yo pienso que a usted lo escogieron no porque conocían a Pablo José Hernández y tal vez los méritos que usted me puede exponer ahora, sino que lo conocían porque usted era el nieto de Hernández Colón y así lo vendieron en su campaña y así lo vendieron, ¿verdad? Como quién era usted. Y obviamente los populares de hace muchos años atrás pues sabían entonces de que usted era el nieto de Hernández Colón. Pero no lo escogieron por sus méritos, lo escogieron por que era nieto o porque es nieto de Hernández Colón. No sé qué usted piensa de eso, corríjame, cuénteme de sus méritos, cuénteme por qué usted es diferente de Ricardo Rosselló. Pues difiero en varios sentidos. En primer lugar, cuando yo lanzo mi campaña, el primer eslogan que usamos fue ignora mi apellido, lee mi resumen. Y yo invitaba a las personas a que leyeran mi resumen, que yo había sido abogado y consultor en políticas públicas en Washington por cerca de 5 años. Cuando ya llega la elección, yo era el único candidato con experiencia de trabajo en Washington. Segundo lugar, no creo que tenga que entrar a una lista extensa de mis diferencias con Ricardo Rosselló, pero basta con decir que yo estuve 5 años trabajando en Washington y a Ricardo Rosselló no se le conocía una trayectoria profesional más allá de haber sido estudiante doctoral y postdoctoral, que eso, oye, eso toma muchos años, pero él hizo eso por muchos años. Llegó aquí, se agenció una posición en la UPR de manera altamente sospechosa y criticada. Luego se hizo director de un comité de acción política y luego corrió a la gobernación. Yo no seguí ese camino. Yo trabajé en el sector privado, yo vine a Puerto Rico, corrí para una posición inferior a la de gobernador, competí, y cuando y no comparto la impresión de que gané porque era el nieto de ni nada por el estilo, o por los populares, como dijiste, mayores que se recordaban, porque es que la realidad es que ya no quedan tantos como para ganar a base de eso solamente. Mi partido sufrió una derrota histórica y yo logré prevalecer, a mi juicio, porque yo pude llevar a cabo una campaña superior a la de mis adversarios, un mensaje que trascendía líneas partidistas, y porque prevalecí y pude exponer tanto mis méritos como mi capacidad y mis ideas en los 3 debates que se llevaron a cabo. Y creo que por esa razón fue que yo logré ganar con el voto de populares,
con el voto de personas que votaron por Juan Dalmau, que no necesariamente son independentistas, Ujú. y con una cantidad significativa de personas que votaron por Javier Jiménez y Jennifer González. Muy bien. Oye, Pablo, y si tú me preguntas a mí, usted era el mejor candidato en esas elecciones para comisionado residente y prevaleció. ¿Usted no cree que el debate que pasó en inglés, el suceso de Villafañe, le afectó a Villafañe? ¿O ¿Usted no cree que eso fue un punto decisivo en esa campaña? No sé si fue decisivo en el sentido de ganar o perder, porque ya yo había hecho encuestas antes y había visto encuestas y a veces yo salía arriba por 2 o 3, a veces salía abajo por 2 o 3, o sea que en general yo sentía que era una elección cerrada. Ujú. Sí creo que fue decisivo en el margen. Ujú. Creo que a raíz de ahí fue que yo pude despegar. Comisionado residente es una posición que por lo general genera poca atención e interés público. Y ese era uno de mis retos principales. Casi siempre el comisionado residente sale casi igual que el candidato a gobernador. Ujú. Porque lo carga la misma papeleta. Sí, porque la gente no le presta mucha atención. Es una campaña con menos recursos. Vamos, la gente se fija en el candidato Y a la gente gobernador. no sabe lo que hace el comisionado en muchas ocasiones. Principalmente la gente se fija en el cargo de gobernador y después en el de alcalde. Y yo siento que ese debate y ese momento que se fue viral, Ujú. pues ayudó a que la gente se interesara en la contienda. Súmale a eso el hecho de que se cancelaron los debates a la gobernación, así que en realidad fueron los únicos debates la única posición para la cual se celebraron 3 debates. Y yo creo que al yo lograr que la gente le prestara atención a la contienda, pues pude lograr que se enfocaran en mí, en mis méritos, en mi capacidad, en lo que ofrecía, y así pues ampliar la brecha y prevalecer ampliamente. Ok. Yo le tengo una pregunta y es: nuestro programa va dirigido a audiencia de jóvenes de 18 a 25 años. Mi pregunta es la siguiente y es, ¿qué de los 8 proyectos de ley que usted ha radicado dentro de sus 100 días van dirigidos o van a generar un mayor impacto a los jóvenes de Puerto Rico y por qué? Yo creo que uno de ellos fue el de vivienda, busca ampliar la disponibilidad de vivienda. Hay otro que buscaba expandir el Child Tax Credit. Eso quizás no es para gente tan joven como ustedes, pero jóvenes como yo que queremos empezar a tener familias pronto. Ujú. Más a largo plazo, algo que yo dije en la campaña que yo quería coauspiciar era un proyecto que ampliaba la beca Pell, tanto en cantidad como disponibilidad por cantidad de semestres, etcétera. Eso reconozco que con la mayoría republicana es bien cuesta arriba. No están solo cuesta arriba, los republicanos están haciendo recortes a ese programa. Ujú. Pero me gustaría, si los demócratas recuperaran el control del Congreso el año que viene, unirme a ese proyecto si los reintroducen. Ok. Oye, y a mí me gustaría saber ¿por qué usted cree que el sistema de salud está colapsando en Puerto Rico? El sistema de salud enfrenta unos retos principalmente de financiamiento y eso entonces tiene un efecto multiplicador que afecta la disponibilidad de servicios, la disponibilidad de médicos, de enfermeros y lo que reciben los pacientes. ¿Por qué yo digo que tiene un problema de financiamiento? La mayoría de la población, me atrevo a decir, no tengo las estadísticas encima y no me las sé de memoria, eso es algo que se van a dar cuenta de mí. Yo con estadísticas no me las memorizo nunca. Muy bien. Así que siempre... Pero para eso tienes tu Porque tú dices asesor y siempre- todo eso. siempre- Porque es honesto, porque está siendo honesto. ¿no? Siempre, No, mentira, que siempre, tira el número al sí, no, no. garete. Esa es otra cosa que van a darse cuenta de mí. Yo soy bien honesto y yo le llamo honestidad problemática. Lo pudimos ver en los debates, ese sarcasmo un poco. Fíjate, y en los debates que lo tuve bastante bajo control. Les decía, nosotros históricamente hemos recibido menos dinero por Medicaid, que es el programa que financia el Plan Vital, que es el programa de salud del gobierno que beneficia a más de 1 millón de personas. Y también recibimos menos por concepto de Medicare Advantage, que es el que beneficia como a 700,000 adultos mayores del programa de Medicare. Cuando tú recibes menos fondos en esos programas, pues entonces obviamente tienes menos dinero para pagarle a los doctores, tienes menos dinero para pagar por tus servicios, Claro. para pagar por tus medicinas, para pagarle a los hospitales. Y eso está creando unas fallas estructurales que, pues por ejemplo, si los doctores reciben menos pago y pagan mucho mejor en algunos estados, se van a ir a esos estados donde pagan mejor. Oye, y es un problema que tienen en otros estados, gente que sea de un estado a otro. Y varios estados tienen problemas de escasez de médicos, especialmente en zonas rurales. Así que por eso es que yo digo que pues hay un problema de salud. Ok. Antes de presentar mi pregunta, yo quería retroceder un poquito. Usted estaba mencionando específicamente el tema de vivienda.
¿Cómo, según la medida que usted radicó y desde el gobierno federal, se puede tratar ese tema? Porque yo sé que muchas personas no tienen mucho acceso a vivienda en general o los costos son demasiado altos. ¿Cómo específicamente esa medida promueve que se mejore esa situación en el país? Para ser elegible para vivienda de interés social, tú no puedes generar más de cierta cantidad de ingresos. Y lo que esto busca hacer es un estudio para ver hasta dónde podemos elevar ese límite de ingresos para que más gente sea elegible para vivienda de interés social. Pero eso es solo una de muchas medidas que se tienen que tomar, algunas de ellas a nivel local. Algunas de ellas responderán a circunstancias internacionales fuera de nuestro control. Por ejemplo, medidas adicionales que yo creo que se deben tomar. Hay que facilitar el proceso de permiso. Hay que buscar la manera de subsidiar si no se van a abaratar los costos de construcción, que yo creo que es el escollo principal que tenemos ahora mismo. Tenemos que ver cómo incentivamos la rehabilitación de viviendas abandonadas que hay de sobra en la isla y cómo ampliamos el financiamiento disponible para la gente joven. Algo que yo había propuesto en campaña, pero que porque perdió Kamala Harris y porque los demócratas no ganaron la mayoría, era, ahora mismo no me acuerdo exactamente los detalles, pero había un avance para que la gente pudiera pagar su primera hipoteca, por ejemplo. Y sé que ya hay programas para eso, pero esto era más amplio. Y es uno de los retos más grandes que va a tener nuestra generación. Yo lo vivo con mi esposa. Nosotros no somos dueños de una propiedad en Puerto Rico. Nosotros alquilamos. Entendemos que el costo de la renta, y si me está viendo el que nos arrienda, pues no es personal, pero, Pero está caro, sabemos está que es un caro. problema que hay en todo Puerto Rico. Tratennos mejor al comisionado, por La, favor. la renta en general está alta. No, y en su Alta. caso usted no vive Todo el tiempo todos aquí. los días en Puerto Rico. So, es Sí. una renta que... Nosotros los Se hace pieza. los congresistas, Ajá. por lo general tenemos que estar 3 semanas de trabajo completa en Washington y entonces tenemos una semana de trabajo distrital, que es por eso es que estoy aquí en Puerto Rico hoy. Ajá. Muchas veces los días de sesión empiezan lunes por la noche y acaban jueves por la mañana, así que uno vuelve jueves por la noche o viernes por la mañana y vuelve domingo por la noche o lunes por la mañana o hasta lunes por la tarde. Así que exacto, uno va y viene. Y en efecto, uno termina pagando 2 rentas a veces. Ajá. No a veces, uno termina pagando 2 rentas. Exacto. Y pagar la renta de Puerto Rico para una semana. Bueno, Para la semana libre. Que... no, yo he hecho el conteo, ¿verdad? Y cuando le sumas los fines de semana, Ok. que muchas veces estás de vuelta, porque al principio queríamos quedarnos más fines de semana en Washington, pero Ok. nos dimos cuenta que se vacía. Ya los congresistas no se quedan, los congresistas vuelven a sus distritos y aprovechan para hacer trabajo esos fines de semana en sus Política, distritos. claro. Pues empezamos mi esposa y yo a volver más. Yo te diría que ya en promedio yo debo pasar como 17 días en Washington y como 14 en Puerto Rico. Usted- la mayor parte fines de semana. ¿Usted viaja a JetBlue? ¿Cómo viaja, cómo viaja Pablo José? Bueno, Amiga, no que quiero- la- ¿Jet privado? No quiero patrocinar ninguna aerolínea, pero... Comercial. La mayor... bueno, exacto, vamos a dejarlo ahí. Hay 2 vuelos, hay un vuelo directo al aeropuerto de DCA, que es el que Ok. queda dentro de Washington, que es el vuelo de JetBlue, que sale a las 7 de la noche, de 6 de la tarde de Puerto Rico, y sale como a las 8 de la mañana de Washington. Pero a veces he tenido que coger un vuelo de Southwest de Baltimore o un vuelo de United por Dulles, que son 2 aeropuertos que quedan más lejos, porque tienen otro horario. Hay que gustarle estar viajando para su posición, pienso yo. ¿Te gustan Eh, los aviones? ¿Cómo es? Soy indiferente a los aviones. Soy bien productivo en los aviones. Ah, En el vuelo de por la mañana, por lo general me quedo dormido, pero entonces se siente como un nap que Ujú, ujú. tienes el resto del día Descansa, para claro. recuperarte. En el vuelo de por la tarde, soy súper productivo, por El ejemplo. cerebro está ahí. Y yo escribo mucho. O sea, hay gente que prefiere dar instrucciones habladas o piensa en voz. Yo soy de escribir porque escribir me ayuda a organizar mis pensamientos y a darle estructura y a veces a darme cuenta que lo que estoy pensando no es tan bueno. Ya. Así que, por ejemplo, yo opero mucho a base de memorando. Y cómo yo corro el Partido Popular, para darte un ejemplo, porque mucha gente me dice cómo tú balanceas ser comisionado y presidente de partido. Yo escribo lo que yo llamo memos trimestrales. Y en esos memos trimestrales yo le estoy dando instrucciones al secretario general de lo que yo quiero lograr en estos 3 meses y de lo que debe hacer. Y a veces, pues, entre medio le mando un email con más cosas. Pero eso, pues, establece la ruta por los próximos 3 meses. Y yo me encargo luego de supervisar y asegurarme que todo se esté ejecutando en orden y de dar seguimiento. Y estoy muy satisfecho con cómo está corriendo eso con el secretario y con el comisionado electoral. Y a nivel de oficina lo hago así también. Pasa que a nivel de oficina no necesariamente es trimestral. A veces ahí es más por necesidad. Claro. Es un ambiente mucho más movido que el del partido.
porque el partido en esta etapa no tiene cosas de día a día como Claro, las claro. tiene la oficina del comisionado residente. Y Pero es como un quiera, con todo eso ritmo mismo. ahí dificilito de cosas que hacer y cómo se organiza con todos los compromisos que tiene. Bueno, yo le quería preguntar, previamente se ha pronunciado a favor de la comunidad inmigrante y este tema ha sido súper sensible, específicamente con las cosas que están pasando actualmente, y usted junto con otros congresistas también había, por así decir, reclamado información sobre el caso de Aracelis Terrero, que había sido detenida en Cabo Rojo y ahora está en Texas. Yo le quería preguntar cómo usted trabaja este tema desde Washington y en temas actuales, o sea, usted tenía conocimiento sobre esta situación específicamente de la entrega de datos de personas migrantes en Puerto Rico. Pues yo me interesé en los asuntos de inmigrantes cuando era estudiante de Derecho. Yo estuve en la Clínica de Derechos de Inmigrantes y representé víctimas de violencia doméstica o violencia de ganga en casos de inmigración para buscar asilo. También ayudaba a inmigrantes a prepararse para los exámenes para hacerse ciudadanos estadounidenses. Así que es un tema que siempre me ha interesado y en el cual siempre he sido solidario con la comunidad. En el caso de cómo me he insertado en este tema como comisionado residente, yo no creo que era un tema que yo tenía en agenda, para ser totalmente transparente. O sea, sabía que era un tema que iba a surgir de alguna manera u otra por si había una reforma o siempre hay personas que necesitan servicios de tu oficina porque damos servicio ante el gobierno federal, pero no pensé que iba a tener un rol tan predominante en la discusión pública. Cuando empiezan a ocurrir las primeras redadas, mi oficina discutimos y decidimos publicar un video informándole a la comunidad inmigrante en Puerto Rico que había una posibilidad de que ocurrieran redadas, de que debían conocer sus derechos en caso de que hubieran esas redadas. A la misma vez, la gobernadora optó por minimizar ese riesgo, por decir que no se preocupen, que esas redadas se iban a enfocar en los pueblos fronterizos con México. Y luego ocurrieron las redadas. Entonces, naturalmente, pues por ya yo haber anticipado que eso podía ocurrir, me reuní con la comunidad, la visité en solidaridad para que se sintieran apoyados. Y desde entonces he sido bien vocal en la defensa de sus derechos. Y cuando salió a relucir que el gobierno de Puerto Rico estaba compartiendo la información de las licencias de conducir de inmigrantes, lo denuncié con vehemencia. Y cuando salió a relucir el caso de la señora Aracelis, que estaba aquí documentada y que fue arrestada y trasladada fuera del país a pesar de estar aquí legalmente, busqué congresistas que se unieran a mí para reclamarles a las agencias de inmigración información sobre su paradero. Y aquí vamos a lo que hablé más temprano de la función de oversight, supervisión, fiscalización, como queramos llamarle, del Congreso. Yo estoy en el Comité de Homeland Security. Inmigración está dentro del Departamento de Homeland Security, o sea que está bajo la jurisdicción de mi comité y he tenido la oportunidad también de interpelar a la secretaria de Homeland Security sobre este tema y de insistir junto a otros demócratas en claridad sobre estos asuntos y también en coauspiciar legislación para prevenir ciertas cosas como redadas en lugares como iglesias o en facilitar un proceso para voy a usar la palabra legalización, que sé que quizás no es la políticamente correcta, pero ustedes entienden lo que quiero decir, de personas que ya llevan en los Estados Unidos cierto tiempo y cumplen con ciertos requisitos, porque yo creo, y a veces uno escucha, a veces esto se simplifica demasiado y la gente se confunde. El estar defendiendo los derechos de los inmigrantes no quiere decir que uno esté a favor de que la gente migre de manera indocumentada a Estados Unidos y Puerto Rico, o que uno quiera defender a personas que están aquí de manera indocumentada. Uno al revés, uno quiere que todo se haga dentro de ley y orden, y parte de querer que las cosas se hagan dentro de ley y orden conlleva que los procesos de deportación y remoción se lleven a cabo con ley y orden, y no se están llevando a cabo así, y eso hay que denunciarlo porque hoy pueden llevarse una persona indocumentada, pero ya hemos visto que se están llevando personas documentadas. Así que usted y se han llevado ciudadanos de los Estados Unidos, y eso es un peligro. Que usted diría que en Puerto Rico como en Estados Unidos se han llevado a cabo actos inconstitucionales específicamente cuando se trata de inmigrantes. Sí. Ese sí fue rotundo. Y yo quiero hacerle un seguimiento a esa pregunta porque usted mencionó a la gobernadora Jennifer González.
yo he escuchado dominicanos que dicen, la gobernadora nos mintió. Yo quisiera preguntarle a usted si usted cree que la gobernadora les mintió simplemente para ganar votos de ese sector. A mí no me gusta personalizar las controversias, así que yo no quisiera decir que la gobernadora les mintió, pero yo sí les diría que el gobierno les ha fallado. Les falló cuando minimizó el riesgo de las redadas en vez de orientarles sobre sus derechos. Le falló cuando una vez ocurrieron las redadas no le proveyó servicios de orientación sobre sus derechos o no buscó la manera, que me conste, de facilitarles ayuda a familias que se habrán visto separadas. Algo que mucha gente olvida. Si una persona llegó a Puerto Rico indocumentada puede haber llegado hace 10 años nada más. Tuvo un hijo aquí, ese hijo es ciudadano estadounidense. Entonces, si tú deportas a su padre o a sus padres, porque a veces son parejas, dejaste un niño huérfano en Puerto Rico. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con cómo se aplican las leyes de migración y por eso es que hay que buscar facilitar avenidas para que las personas puedan naturalizarse o regularizar su estado. Y tercero, les diría que les falló con lo de las licencias de conducir y ahí les diría también que les mintieron. El gobierno les ha mentido o ha sido inconsistente. ¿Por qué? Porque el secretario de Asuntos Públicos dijo que la gobernadora sabía, la gobernadora dijo que ella no sabía, la gobernadora dijo que había un SOPINA, que es una orden judicial o administrativa, ¿verdad? La directora de ICE en Puerto Rico dijo que no lo había. Así que, y ahora la gobernadora dice que no van a entregar la información de otras agencias si no hay una orden judicial. Así que parece que entregaron las licencias sin una orden judicial. Y en ese sentido les falló. ¿Qué se pudo haber hecho diferente? Yo creo que, primero, si no fue una orden judicial, podían negarse a dar la información. Segundo, podían tardarse en dar la información. Tercero, si era una orden judicial, podrían impugnarla a los tribunales. Podían unirse al litigio que ya llevan 20 estados en contra de ese chantaje de condicionar fondos federales a cambio de acciones de cooperación con las agencias de inmigración. Esos estados diciendo que ninguna ley los obliga a dar esa información. Así que tenían muchas alternativas que no agotaron. Y en ese sentido yo creo que la comunidad inmigrante correctamente se siente traicionada por el gobierno de Puerto Rico. Yo, ¿verdad? Yo difiero con el comisionado con mucho respeto. Yo sí pienso, ¿verdad?, que aquí quien le falló primero fue el gobierno a todos nosotros que sí pagamos impuestos y sí somos ciudadanos americanos con todos nuestros papeles, al darle licencia a personas que no tienen sus documentos legales aquí en nuestro territorio. ¿Verdad? Y yo creo que de esa forma también, pues si ya está esa lista creada, pues es obvio, diría yo, que le fueran a entregar esa lista de todos esos inmigrantes a el gobierno federal. Y al fin y al cabo, toda esa lista la hizo al fin y al cabo un gobernador popular. Pero quería entrar con usted. Bueno, pero antes de que entremos al próximo tema, quería responder a eso. Claro, sí. Porque el asunto de las licencias para inmigrantes no debe ser visto únicamente como una especie de favor o concesión que le hace el gobierno a los inmigrantes. Debe ser visto también como una medida de seguridad pública para todo el pueblo de Puerto Rico. Pero ese es el tiro por la culata. Porque puede ser una realidad de que muchos de estos inmigrantes estén conduciendo sin licencia. Y tú quieres regular eso lo más posible. Cuando tú si tú no les das la licencia, ellos no van a dejar de guiar. O sea que es una manera de atender un problema de seguridad. No es solamente una manera de verlo como una concesión a la comunidad. Y darle una licencia de conducir yo no creo que tenga un costo al erario, de modo que nosotros que somos contribuyentes y ciudadanos y residentes que cumplimos con todas las leyes, etcétera, nos veamos afectados adversamente. Yo creo que era mejor ayudar a todos esos inmigrantes a tener entonces sus documentos para que entonces estén legales en nuestro territorio y luego entonces, ya que después de estar legales en el territorio, darle entonces una licencia. Yo pensaría que eso es lo correcto para toda la ciudadanía, para ellos, al convertirse entonces en residentes de la nación americana y para nosotros como ciudadanos americanos en poder estar junto con personas que al fin y al cabo tienen todos sus documentos y son residentes de la nación. Pero quería entrar, no sé si quiere también debatirlo, pero quiero entrar a otro tema. Y es que usted sacó 530,540 votos. Y verdad, la gente siempre está diciendo, no, que Pablo José fue el más votos que sacó, pero yo le tengo el número de qué fue lo más que sacó votos. Y es 615,868 votos sacó la estadidad. Estadidad que su partido no quiere reconocer porque no añadieron el ELA como a ustedes les gusta que lo añadieran. Sin embargo,
se pudiera decir que personas que votaron por Juan Dalmau y personas que votaron por usted votaron de igual forma por la estadidad. Entonces, criticamos mucho el voto de protesta, las papeletas dañadas, pero ¿por qué rehusarnos a la estadidad si al fin y al cabo la estadidad fue quien sacó los más votos al fin y al cabo en esta elección? Bueno, tú sabes que no fue ni la estadía ni fui yo. Fue Kamala Harris la que más votos sacó en la elección. En Puerto Bueno, ok, pero al fin y al cabo ella perdió. Y esa papeleta, comisionado, usted mismo la criticó porque no contaba. Como la del plebiscito, que tampoco contaba. Bueno, pero cuando vamos a ver, al fin y al cabo, el presidente de los Estados Unidos, nosotros no podemos realmente tomar una decisión sobre eso, pero yo creo que sí es importante que nosotros tomemos el favor del pueblo y podamos entonces decir, oye, el pueblo desea esto, ¿verdad? Al fin y al cabo, dentro de toda la nación, nosotros no fuimos los únicos que votamos por el presidente, votó toda la nación. O sea, y nuestra papeleta tal vez no funcionaba, pero quienes únicos votaban por el estatus de Puerto Rico éramos los puertorriqueños. Y los puertorriqueños entonces eligieron la estadidad. ¿Por qué entonces irnos en contra de la estadidad? ¿Por qué decir, verdad? Que yo sé que usted dijo ahorita que no se quiere involucrar en ese tema en específico, pero que si le preguntan va a atacar por su ideología. ¿Por qué no atacar por la ideología que deseó el pueblo? Pues lo que yo dije en campaña y lo que estoy cumpliendo como comisionado residente es que yo no les reconocía validez a ese plebiscito por varias razones. Primero, porque no estaba atado a un compromiso del Congreso para respetar sus resultados. Segundo, porque yo no creo que un plebiscito se debe llevar a cabo el mismo día de las elecciones, que el tema del estatus aguanta o merece una discusión separada. Y eso no lo digo yo solamente, lo decía Luis Aferré, fundador del Partido Nuevo Progresista. Y tercero, porque yo creo que un buen ejercicio de autodeterminación debe incluir todas las opciones que los puertorriqueños respalden. Y en Puerto Rico habemos estadistas, estadolibristas e independentistas. Y entre los independentistas y estadolibristas, pues hay unos que creen en la libre asociación y eso está entre el ELA y la independencia. Y este plebiscito, pues no incluía la opción del ELA. Y si no incluyes la opción del ELA, naturalmente te va a subir el respaldo a las demás opciones. Porque los que son estadolibristas van a o dejarla en blanco, como yo hice, o votar por una de las opciones como yo sé que hizo mucha gente que yo conozco. Y eso infla el resultado. Es como si yo dijera, si tuviese eliminado a Jesús Manuel de la papeleta, quizás Jennifer no ganaba. Eso es relativo, Jesús Manuel Pues sí sí, estaba. sí, pues exacto, pero Lela no estaba en la papeleta y si lo quitas, inflas las demás opciones. Así que lo que yo apoyo es que tú hagas un plebiscito con todas las opciones y así te vas a llevar una impresión realista de qué es lo que quieren los puertorriqueños. Todas las personas, acuérdense de seguirnos en TikTok, Instagram, Facebook. Tenemos Twitter. YouTube, obviamente YouTube, suscríbete si no estás suscrito. Hay un montón de gente que no está suscrita. Los tenemos velados a todos ustedes. ¿Usted no sigue, comisionado? Yo creo que sí. Nos tiene que seguir. El comisionado sí, así que tú nos tienes que seguir. Comisionado, quería hacerle un seguimiento rápido sobre eso. Tal vez para usted no es importante como tal la papeleta de verdad del estatus como tal. Pero hubo más de 1 millón de personas que para ellos sí era importante. Y todas esas personas son puertorriqueños. Y yo creo que al fin y al cabo tenemos que respetar ese favor del pueblo. O sea, tal vez para usted uno, y con mucho respeto se lo digo, usted uno. Y tal vez su familia o sus allegados no quisieron votar en esa papeleta, pero hubo más de 1 millón de más de 1 millón de puertorriqueños que sí vieron esa papeleta como un espacio para ellos expresarse de lo que ellos desean que sea Puerto Rico. Y yo creo que si hiciéramos una papeleta justa y balanceada con todas las opciones, serían más de 1 millón de puertorriqueños. Estarían todos los puertorriqueños votando y escogiendo su preferencia y tendríamos un retrato más realista de cuál es la opinión del pueblo de Puerto Rico sobre cuál debe ser su estatus. Muy bien. Vamos a dejar el estatus atrás porque esto está como que... Bueno, pero yo voy a hablar del estatus un poco ahorita. Espérate, porque espérate. tengo un par de preguntas que me gustaría que el comisionado... Pero es responda. interesante lo que dicen y mencionan porque incluso en el plebiscito que se llevó a cabo en estas elecciones, no las anteriores, era mucho más limitado. Creo que era estadidad, sí o no. Estadidad, sí o no. Y ese margen de votos fue bien pequeño. O sea, notoriamente fue muy poco. Es que en el tema del estatus, cómo tú haces la pregunta afecta mucho el resultado. Y aquí hay una dinámica de junkies políticos que, pues esto es un podcast, se puede abundar. Y esto se ha medido en encuestas. Por ejemplo, si tú dices estadidad sí o no, siempre te pasa que un 15% de los que son estadolibristas vota que sí. Algo así. ¿Por qué? Porque les preocupa que si dicen no, el mensaje que envían es, pues Estados Unidos danos la independencia. No quieren enviar un mensaje antiamericano. Podemos hablar de los méritos de eso. Yo te estoy hablando de los números, de por qué eso pasa.
Cuando tú lo divides en opciones, te puede pasar como pasó ahora en este plebiscito, que cuando metes los que votaron libre asociación, independencia o la dejaron en blanco, o la dañaron, etcétera, la estadía te saca 49%. Cuando pones todas las opciones, como pasó en 1993, que es la última vez que hubo la estadía de independencia, pues la estadía te baja como a 46%. O sea que por eso es que tú ves muchos juegos de quienes legislan estos plebiscitos para hacer la pregunta de una manera que les dé el resultado que ellos desean. Yo creo que, por ejemplo, la decisión de hacer un plebiscito estadía libre asociación independencia es porque saben que si excluyen los votos en blanco, la estadía va a sacar como 60 y pico %, que fue lo que sacó, versus que si hacía el sí o no, te sacaba 52%. O sea que siempre se juega. Pero como quiera son más votos que usted. En esta elección, correcto, pero también había menos... Hay un montón de gente que como quiera desear, porque había, querían validar entonces también su candidatura. Pero no, porque son papeletas distintas. Por eso no, pero lo que me refiero es de que si no quiero Y mi validar... candidatura, primero que para mi contienda, todo el que quería correr podía correr. O sea, todas las opciones estaban en la papeleta. Y en la contienda del plebiscito, no todas las opciones estaban en la papeleta. Muy bien. Tal vez pensaban que el ELA ya no funcionaba, pero... Bueno, pero y por eso lo hay que refundar. el que piensa así, no vote por el ELA. Muy bien. No lo excluyan de la papeleta. Oye, Valeria, tú ibas a decir algo ahorita, ¿qué pasa? Querías darle pausa al estatus y seguimos ahí. Yo sí. Bueno, en los pasados días a nuestros seguidores le pedimos que nos hicieran preguntas para usted. Entonces, la primera pregunta que escogimos es si anhela ser gobernador. En mi casa dicen el que se tira para comisionado residente es porque quiere ser gobernador. Y yo necesito que usted me aclare esa pregunta. Yo anunciaré si corro para la gobernación en el 2027. Lo que yo siempre le he dicho a la gente, yo corrí para comisionado porque yo quería esta posición. Era más, si mi aspiración suprema, por así decirlo, como dice alguna gente, era ser gobernador, era más seguro buscar una posición más fácil de ganar que la de comisionado residente. Por ejemplo, senador o representante por acumulación, que 4 populares, entraron 3 en la Cámara y 4 en el Senado. Y ningún comisionado residente popular había ganado desde el 2000. Cuando yo me tiro, yo era bastante desconocido. Así que yo pues asumí un reto bien grande, que no es reflejo de alguien que está calculando. Déjame hacer esto ahora para hacer esto otro después. Gracias, Andrea, por la pregunta. Ya sabes que fue contestada. Y ven acá, no hay más, ¿no? Sí, tenemos más. Bueno, la otra pregunta es ¿quién es la persona la cual usted se quedó con ganas de conocer en su vida y qué le dirías? Bueno, ahí tengo varias respuestas siempre. Como decir, si tiene que ser alguien de Puerto Rico, probablemente sería Luis Muñoz Marín. Creo que es el mejor líder político que ha tenido Puerto Rico. Si puedo irme más allá de Puerto Rico, y sé que suena como un cliché, pero claramente yo creo que Jesucristo tiene que haber sido una persona bien interesante que conocer. Esa es buena. ¿Y por qué Jesucristo? Bueno, porque y te voy a contestar de manera secular, ¿verdad? No te voy a contestar como católico. Ciertamente, yo creo que es la figura histórica de mayor impacto en la civilización occidental. Punto y se acabó. Claro. O sea, fundó o mediante él o por él se funda una iglesia que conquista el mundo. Claro. Sí, no, full. Oye, y nos fuimos un poquito del estatus, pero yo me quedé con esta pregunta del ELA. El Estado Libre Asociado. ¿Usted cree en un ELA con voto presidencial? Sí, pero reconozco la dificultad de alcanzarlo y la necesidad y la viabilidad práctica de otras alternativas para lograr participación en el gobierno federal. Mucha gente dice que ese ELA con voto presidencial nos acercaría más a la estadidad y que por eso a veces el Partido Popular se rehúsa a impulsar esa idea. Sí, ese argumento era bien común en los años 50, 60 y 70. Yo creo que ese argumento perdió fuerza cuando aquí se trajeron las primarias presidenciales. La primera primaria presidencial se llevó a cabo en Puerto Rico en 1980 y había muchos autonomistas que decían, yo no quiero participar en eso porque eso nos acerca a la estadidad. Yo creo que ya 45 años después, las primarias presidenciales no nos han acercado más a la estadidad. No he creído en ese argumento, ni creo en ese argumento. Simplemente no creo en ese argumento. Usted no cree, pero obviamente hay gente en el Partido Popular
que no cree en el voto presidencial. Obviamente tenemos un Partido Popular que a veces pues se divide en ese tipo de estatus a donde se dirige el ELA. Si me preguntas a mí, el Partido Popular debería dirigir a un ELA con voto presidencial, porque pienso que es un sector, coge un sector más grande de Puerto Rico que el Partido Popular no tiene. Es el sector estadista, diría yo, porque obviamente el Partido Popular a veces se queda con el sector independentista de centro, y pues pienso sinceramente que deberían dirigirse más ahí. Ahí el reto que tenemos es que para votar por el presidente habría que enmendar la Constitución de los Estados Unidos, lo cual requiere una cantidad altísima de congresistas, más que mayoría simple, y una cantidad altísima de legislaturas estatales que lo aprueben. Y obviamente, si los republicanos perciben que Puerto Rico va a ser un estado que vota demócrata, no van a aprobar ninguna enmienda constitucional para darle el voto presidencial. Misma razón que probablemente no aprobarían la estadidad para Puerto Rico. ¿Cómo yo puedo ver esto sucediendo en algún momento en la historia de Puerto Rico y los Estados Unidos? Que hagan una enmienda constitucional eliminando el colegio electoral, que es como se cuentan los votos ahora mismo, y extendiéndole el voto a todos los ciudadanos americanos independientemente de dónde residan. Y que ahí pues se vaya a Puerto Rico. Yo le tengo una pregunta, y es que en las plataformas de las redes sociales se habla mucho del ELA refundado. Si pudiera abundar un poco en eso y por qué surge ahora y no antes, quizás en la campaña, o es que quizás después de estas elecciones se vieron un poco apretados en el sentido de que decían que el Partido Popular quedó tercero, y esta una estrategia entonces para volver a levantar al partido. Bueno, creo que se están mezclando dos conceptos. Uno es el de la refundación del Partido Popular y otro es el del ELA mejorado. Y lo responderé a ambos lo más brevemente posible. La refundación del Partido Popular es un concepto que yo anuncio cuando asumo la presidencia del partido en febrero de este año. Básicamente yo concluyo el Partido Popular ha sufrido una derrota histórica. Es la primera vez que llegamos tercero a la gobernación, la delegación más pequeña que hemos tenido en el Senado. Hemos visto el número de respaldo para la gobernación bajar de 48% en el 2012 a como 22% en el 2024. Y yo digo, el partido... y por primera vez perdemos 3 elecciones corridas a la gobernación. El partido no puede hacer una reorganización, que es lo que usualmente hacen los partidos después de las elecciones. Este partido necesita una refundación. Y lo dividí en 3 partes. Primero, que necesitábamos una nueva estructura. Eso es bien aburrido, yo no voy a entrar en esos detalles ahora. Segundo, que necesitábamos una nueva filosofía que articulara bien en qué creíamos. Y eso va más allá del estatus. Y tercero, nuevo liderato. Que necesitábamos atraer nuevos líderes al partido. No necesariamente sacando a los que ya llevan mucho tiempo, porque la realidad es que la mayor parte de las posiciones electivas en el país no están ocupadas por populares. Así que podemos llenar las que faltan con populares y líderes nuevos. Esa es la refundación del partido. El ELA ha mejorado. El ELA ha mejorado es un concepto que data desde que se crea el ELA en 1952. Y es que yo creo que la manera más simple de explicarlo es lo siguiente. Cuando Estados Unidos invade Puerto Rico, tiene un gobierno militar. 2 años después aprueban una ley federal que nos deja crear una Cámara de Delegados. 17 años después de eso, aprueban otra ley federal que nos deja elegir un Senado, una Cámara de Representantes, un comisionado residente y nos hace ciudadanos de los Estados Unidos. 30 años después de eso, aprueban una ley federal que nos deja votar por el gobernador de Puerto Rico. Y eventualmente, y aquí hay una diferencia grande, que no es que el Congreso apruebe una ley y ya, el Congreso, con el consentimiento del pueblo de Puerto Rico, aprueba lo que se conoció entonces, y se le llama así todavía en la jurisprudencia, un pacto. Siempre hay un debate sobre el alcance del pacto, y eso no hay que entrar ahora, en que básicamente Puerto Rico adopta su propia constitución. Y eso es lo que nos gobierna ahora. ¿Qué sería el ELA mejorado? Pues sería que se negocie con Estados Unidos un nuevo pacto que defina mejor, esto es lo que va a hacer Puerto Rico, esto es lo que va a hacer el gobierno federal, y las áreas específicas pues se negocian. Y áreas que puede incluir, pues mira, hablábamos del voto presidencial, yo meto eso dentro del concepto de más participación en el gobierno federal sobre asuntos que nos afectan. Se puede conseguir, se puede buscar, se debe buscar la paridad en los programas federales donde todavía no la tenemos, que la tenemos en la mayoría. Y se debe buscar quizás la transferencia de autoridad de algunas cosas que ahora mismo corren a nivel federal, que se corran a nivel local, si eso es lo que nosotros queremos y entendemos conveniente tanto para Puerto Rico como Estados Unidos. Todo eso es parte de una negociación que se acuerda entre las dos partes y eso pues es lo que se llama el ELA mejorado. ¿Por qué no se ha logrado?
Mi teoría es que no se ha logrado porque las propuestas que se han hecho anteriormente tratan de cogerlo todo de sopetón. Y cuando trata de cogerlo todo de sopetón, pues el que no le gusta esta cosa, te critica esta cosa, el que no le gusta esta cosa, te critica otra cosa. No llegamos a acuerdo. Y quizás lo que haya que hacer es hacer reformas graduales, como se hizo al principio de Lela. Aquí se aprobó una enmienda, Lela, para poder coger más dinero prestado a nivel federal y a nivel local. Aquí se aprobó una enmienda, Lela, para que cuando apeláramos un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no se apelara al Tribunal Federal del Primer Circuito en Boston, sino al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como pasa con los estados. Y pues así es que yo veo que se debe llevar a cabo el desarrollo futuro de Lela. Un paso a la vez para reformar lo que tenemos actualmente y adaptarlo a los tiempos. Es muy interesante ese tema. Yo sé que muchas personas tienen distintas interrogantes en cuanto a la refundación, en cuanto al Estado Libre Asociado, que se van a discutir más adelante. Yo le quería preguntar a usted, en su carácter, ¿verdad? ¿Se han percibido roces entre usted y la gobernadora Jennifer González? Incluso ha habido pues un cuestionamiento sobre su labor, la labor de usted en el Congreso. Yo le quería preguntar, ¿existe una rivalidad entre usted y la gobernadora? ¿Y cómo ha sido su experiencia con la administración de Jennifer González? La relación entre la gobernadora y yo es cordial. Cuando nos vemos en persona nos saludamos amistosamente. Podemos tener una conversación y un diálogo sobre asuntos donde tenemos coincidencias. En cuanto al trabajo, hay unos asuntos donde se ha trabajado bien con su administración. Por ejemplo, el desarrollo de un proyecto para la transición del PAN al SNAP. Hay otros asuntos donde no ha habido tan buena comunicación. Yo veo esto como un juego diplomático, ¿verdad? O sea, uno tiene que encontrar las áreas de consenso y trabajar bien y manejarlas. Yo siempre estoy dispuesto a colaborar con ella en esos asuntos donde hayan acuerdos, donde hayan coincidencias, pero yo también soy el líder del partido de oposición y mutuamente yo creo que es responsable y democráticamente saludable que nos fiscalicemos y que lo hagamos de manera honesta y responsable. Yo lo seguiré haciendo. Por ejemplo, en este tema de las licencias de conducir, yo denuncio y denunciaré que su gobierno, porque de nuevo no me gusta personalizar, que su gobierno entregó eso sin una orden judicial y que para mí eso fue impropio. Y ella pues podrá fiscalizarme a mí también y criticar algún proyecto de ley que yo haya radicado o alguna gestión que ella entienda en Washington que yo no hice que debía haber hecho. Eso es parte del proceso democrático. Claro. Mientras se haga siempre y de mi parte lo habrá siempre, respeto, altura y buena disposición de colaborar cuando no haya diferencias, yo creo que eso es más que bien. Muy bien. Nosotros todos aquí, ¿verdad? Yo asumo que somos ciudadanos americanos. Y nosotros aquí en Puerto Rico, tan solo por vivir en Puerto Rico, tenemos, ¿verdad?, una disparidad en nuestros derechos comparado a otros ciudadanos americanos que viven, ¿verdad?, en algunos de los estados de la nación. Yo, ¿verdad?, tengo mis encontronazos con eso y tengo mis encontronazos con muchas personas estadistas de igual forma, porque a veces venden la estadidad como ay, yo quiero ser parte de la nación y todo eso, y como con una pena, como si nosotros fuéramos menos que los estadounidenses. Yo lo veo de todo lo contrario. Yo pienso que nosotros aportamos mucho a la economía estadounidense. Yo creo que nosotros aportamos militarmente a nuestros recursos humanos. Mi pregunta es si usted va dirigida a, conociendo todos esos datos de cómo nosotros aportamos a la nación, cómo usted desea trabajar o piensa trabajar con esa disparidad, ¿verdad?, en esos derechos que nosotros como ciudadanos americanos por vivir en Puerto Rico no tenemos. Bueno, lo primero que hay que enfatizar es que nosotros, primero, sí recibimos trato igual en la gran mayoría de los programas, pero en los pocos donde no lo hay que luchar para que se nos dé un trato igualitario y muy justo. Bien. Segundo, también tenemos que tener presente que no es que nos niegan derechos a cambio de nada. Nosotros voluntariamente escogimos la relación de Estado Libre Asociado cuando se creó. Ahora estamos divididos sobre si mantenerla o cambiarla. Como tú señalas, puede que haya una pluralidad cuando incluyas todas las opciones a favor de la estadidad. Pero nosotros no pagamos contribuciones federales sobre ingresos. Eso nos ha dado unas herramientas de desarrollo económico que otros estados no han tenido. Y nosotros tenemos unas avenidas para expresar nuestra identidad cultural y nacional que otros estados no tienen, como las Olimpiadas. Hay estadistas que minimizan eso de las Olimpiadas, que dicen, ¿cómo tú vas a comparar el poder votar por el presidente y congresista con ir a jugar a las Olimpiadas cada 4 años? Yo pienso así. Pues, y yo a veces entiendo que de primera impresión es una reacción lógica y razonable,
Pero cuando tú raspas la superficie, tú ves que en Puerto Rico la movilidad social de muchos es a través del deporte o las artes. Estoy de acuerdo. Y muchos ven en las Olimpiadas esa inspiración que luego les provee una escalera para echar para adelante. Muchos ven en las artes, hasta en lo de mis universos, una avenida para echar para adelante. Y esas son fuentes de inspiración y de expresión de nuestra identidad y nuestra cultura que a mi juicio no deben menospreciarse y que tienen un efecto tangible. ¿Y cómo piensa trabajar, verdad? Contestando la pregunta, ¿cómo piensa trabajar entonces con esa disparidad que usted mismo mencionó? O sea, ¿cuáles son los programas que usted piensa, verdad, que más le quiere como que meter mano para nosotros, verdad, no estar en esa disparidad? El asunto de la disparidad se resuelve como el asunto de la estadidad, a través de una ley que otorgue paridad en esos programas donde falte. ¿Piensa trabajar para el SNAP? Y como yo dije en mis debates, es más probable que nos den la paridad a que nos den la estadidad. Y respecto al SNAP, sí, yo pienso presentar un proyecto para la transición del PAN al SNAP cuando acabe todo este proceso presupuestario. Es algo que hemos trabajado con el equipo de la gobernadora. De igual manera, vamos a atender y presentar legislación para atender las deficiencias y las disparidades en Medicaid, en Medicare Advantage, en SSI, que son los programas principales donde esas disparidades existen. Muy bien. Usted le dijo a Juan Dalmau que la alianza no iba. Usted le dijo que no. Juan trató, pero usted le dijo, eso no va, nosotros no vamos. Usted mencionó que nosotros no vamos a caer en el juego que cayó Victoria Ciudadana, que terminaron siendo absorbidos. Y entonces Juan se fue a los programas de televisión a decir, Pablo José, que si el pito, que si esto, que si lo otro. Y pues usted no le respondió igual porque usted marcó un contraste. Pero yo creo que los jóvenes se quedaron con lo que dijo Juan. Y yo quisiera que usted nos hable un poco, nos abunde sobre esa situación. Ok, vamos por parte porque hay a lot to unpack. Ok. Sí, él dijo en una entrevista, yo no lo voy a repetir para que no haya un clip de yo repitiéndolo, pero algo respecto a Pito. Y mi respuesta a eso fue, y esto lo creo sinceramente, mucha gente votó por Juan Dalmau porque lo veían como un político más serio que el político promedio, más inteligente, más respetuoso, como clase aparte. Y que expresiones de esa naturaleza pues son contrarias a cómo la gente que votó por él piensa. Y que siento que esas expresiones decepcionan a mucha gente que votó por él. Respecto a la posibilidad de una alianza, bueno, en primer lugar, él no ha ofrecido ninguna alianza, que a mí me conste. Pero él la quiere. Tampoco me consta que la quiera. Bueno, mediáticamente Él lo ha dice. expresado Él lo dice. como que está interesado. Recuerda que él no gana si no tiene alianza. Lo que yo he respondido es, no va a haber una alianza formal con el PIB, en el sentido de que nosotros respaldemos candidatos del PIB y candidatos del PIB nos respalden a nosotros, porque no vamos a cometer el mismo error que cometió Victoria Ciudadana, que en efecto desapareció, que su candidata de la alianza para la comisaría sacó menos de la mitad de los votos que sacó un tercio de los votos que sacó Juan Dalmau. Y segundo, porque entre el PPD y el PIB hay diferencias ideológicas y filosóficas demasiado amplias, demasiado grandes, que no se justifica una alianza. O sea, uno no debe hacer alianzas con el único fin de derrotar a otro partido. Uno debe hacer alianzas cuando hay comunión de ideas, como lo había entre Victoria Ciudadana y el PIB, porque son dos partidos de izquierda, y no digo de izquierda como un insulto. O sea, hay partidos de derecha, hay partidos de centro y hay partidos de izquierda. Esa es su realidad. Y esa sintonía no existe entre el PPD y el PIB. Así que yo creo que lo saludable para el electorado puertorriqueño es que tenga su opción de derecha, como el PNP y Dignidad, que tenga su opción de centro, como el Partido Popular, y que tenga sus opciones de izquierda, como Victoria Ciudadana y el PIB. Y pues por eso es que yo he descartado también esa alianza. Lo que no descarto y lo que promoveré es una alianza a nivel del electorado similar a la que ya se dio con mi candidatura para Washington, que yo le ofrezca al país un programa y le pida a la gente de distintas ideologías que dejen a un lado sus diferencias conmigo en algunos de otros temas que no son mis prioridades y se alineen detrás de nosotros, detrás de esas prioridades. ¿Hay espacio en el PPD para los jóvenes? Sí, sobre todo ahora más que nunca. Ok. Así que ahí lo tienen, familia. Pablo, José, muchas gracias, comisionado. ¿Cómo te sentiste aquí con nosotros los jóvenes? Súper cómodo. Lo que me gusta es que, y yo creo que eso es, ustedes son todos universitarios ahora, ¿verdad? Sí. Sí. Me gradué. Se Se graduó. Graduada. estos días. Felicidades. Gracias. Ahora viene lo duro. Refleja un interés que
no necesariamente reflejan periodistas tradicionales, porque ya llevan mucho tiempo en esto. Ustedes se adentran más en los temas, más en los issues, demuestran más curiosidad, menos ganas de atraparte, sino de conocer cómo uno piensa. Y eso es bien bueno y saludable. Y yo espero que estos espacios así tengan éxito. Y yo creo que esa es la finalidad del proyecto, Pablo, porque por mucho tiempo yo he notado que en el país la discusión política alrededor del Puerto Rico completo no ha sido completamente de altura, diría yo. Creo que se ha perdido yo diría, la politiquería barata, en la pelea, en la garata. Y yo creo que Voces del Cambio, nosotros los jóvenes, pues nosotros nos heredaron un país que pues no está en las mejores condiciones y queremos lo mejor, queremos exigir un mejor país. Y nosotros empezamos por eso, por ser diferente a la gente que pues está antes de nosotros, pienso Y yo. hacen bien y es bueno que lo sigan más allá de años de elecciones. Y yo creo que la gente, los podcasts son buenos porque es donde yo creo que más real son, pues, yo soy político, voy a decir los políticos, porque en entrevistas cortas de televisión o de periódico o hasta de radio, No les da break expresarse. no les da break, pero no te creas, no es que todos quieran ese break tampoco. Claro. Hay otros que me tiran la pata bien duro Eso es tienen este tiempo. esos espacios cerrados es lo que facilita que la gente vaya con un libreto, Claro. repita el libreto y no tenga que profundizar. Y en los podcasts, Sí, de acuerdo. al ser tan largos, la presión es real. Y la gente que participa, pues ahí es que tú separas a los que saben de los que no saben. Claro. Claro. Muchas gracias, comisionado. Así que familia, síganos en todas nuestras plataformas, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, todo, Voces del Cambio Podcast. Ahí lo tienen.